a todos y todas. El tema que he decidido escoger para hacer esta exposición es la evaluación inicial del lenguaje oral. Y se preguntarán, ¿por qué? ¿Verdad? La respuesta es muy sencilla. La evaluación inicial es la valoración que se hace a una persona antes de intervenir con ella. Es decir, es el primer paso que debería dar cualquier logopeda cuando esa persona llega a su consulta, a su gabinete o a la escuela. Por ello, creo que es fundamental que sepamos qué es lo que debemos evaluar. Por supuesto, como todos sabemos ya, hay miles de protocolos de evaluación, pero ¿qué es lo realmente importante? Es decir, ¿qué deberíamos valorar cuando pretendemos hacer una evaluación del lenguaje oral? Pues bueno, aquí les voy a presentar un pequeño esquema de lo que, a mi modo de ver, deberíamos tener siempre en cuenta. El primer punto es la intención comunicativa, o el interés por la interacción, es decir, si la persona muestra interés por comunicarse con los demás. Esto podemos verlo siempre si, pues, por ejemplo, si manifiesta interés por lo que está haciendo la persona que lo está evaluando, si toma la iniciativa en las actividades que se están proponiendo, o si propone él mismo una actividad, y siempre mostrándose atento. El segundo punto que debemos remarcar es las habilidades comunicativas. ¿A qué nos referimos con habilidades comunicativas? Pues a todas aquellas capacidades que desarrolla una persona y que le permite responder a las preguntas que se le hacen, ya sea de forma breve o añadiendo información. Después, que le permiten iniciar un tema y que además le ayuden a hacer demandas o informar un aspecto que considere importante, una necesidad, un sentimiento, lo que sea. Y además, que le permitan dar información personal. Muy bien. El tercer punto que deberíamos de tener en cuenta es la pragmática. ¿Qué es la pragmática? Es el uso adecuado del lenguaje o no a los diferentes contextos. Es decir, tenemos que mirar si la persona utiliza un lenguaje adecuado en los contextos que se mueve. Por ejemplo, con el grupo de amigos, en la escuela, con la familia, etc. ¿Cómo podemos ver esto? Pues, por ejemplo, uno de los parámetros que se suelen mirar mucho es si guarda el turno de palabra o si analiza las situaciones adecuadamente y responde en función a ello, es decir, si hace interpretaciones correctas. Muy bien, el cuarto punto que tendríamos que hacer ya sería la fonología. En este apartado evaluamos si la persona articula correctamente o si por el contrario distorsiona o omite algún sonido. Un ejemplo de distorsión es decir perro en vez de perro, y uno de omisión sería decir for en vez de flor. Hasta aquí creo que todo claro. Pues ahora iríamos a la comprensión del lenguaje, que sería el quinto punto. La comprensión del lenguaje es simplemente ver si la persona entiende o no. ¿Cómo podemos comprobarlo? Muy fácilmente. Pues primero con el seguimiento de órdenes, es decir, le damos indicaciones a una persona y vemos si realiza las acciones correctamente, que eso también servirá para mirar la memoria auditiva y la capacidad de la memoria de trabajo. Y además, otra forma de evaluarlo es si responde adecuadamente a las preguntas que se le hacen. Si tú le dices a una persona, ¿por qué estás malo?, y te contesta, el día es gris, sabes que no te está contestando correctamente, es decir, que tiene un fallo. Pues muy bien, el último apartado, el sexto punto, sería la producción del lenguaje, es decir, evaluamos cómo se expresa la persona. En este apartado, que es uno de los más complejos, tenemos que ver el léxico. El léxico es el vocabulario que tiene una persona y tenemos que considerar si es adecuado o no para su edad y si además tiene, por ejemplo, errores de vocación de una palabra. Luego, además del léxico, tenemos que ver cómo es la morfosintaxis. En este apartado nos hacemos preguntas del tipo: ¿cómo estructura la frase? ¿Estas frases son simples o compuestas? ¿Qué elementos gramaticales incluyen? Es decir, si tiene sustantivo, si tiene adjetivo, si tiene verbo, si tiene palabras funcionales, etc. Y además, otra de las cosas que se suelen medir son cuánto miden los enunciados. Es decir, si cuando hace una frase, pues tiene 7 palabras, tiene 5, tiene 4, tiene 10, etc. Y digamos que estos serían los puntos a tener en cuenta. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado el vídeo.